Muy buenas tardes para todos. Un feliz y bendecida tarde, noche para las diferentes áreas donde nos están viendo. Eh, Bienvenidos a esta nueva edición de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética. La asociación en sí, para quienes de pronto no nos conocen, es un grupo de estudios de profesionales y terapeutas en biomagnetismo y bioenergética que buscan fortalecer sus conocimientos y bases relacionadas, como os lo dije, biomagnetismo, bioenergética, medicinas complementarias y medidas preventivas para mantener una buena salud, tanto para nosotros como terapeutas, como para nuestros clientes o pacientes. En esta edición estamos realizando un encuentro abierto y tenemos puesto un tema de interés general y lo va a presentar un magnífico expositor, el doctor José Fernando García, quien hace un momento les tenía una ligera presentación de quién es él y como para irnos adentrando en tema. Doctor José Fernando, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Ya estás? Doctor Gustavo, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor. Sí, señor. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos listos para cuando me diga empezamos. De una vez, doctor, de una vez. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Voy a compartirle la pantalla. Ya estamos listos. ¿Se está viendo bien, cierto? Perfecto, sí, señor. Bueno, qué pena, es que estoy aquí cerrando todas estas imágenes. A todos muchas gracias por estar y doctor Gustavo, Sí, a señor. ti, a la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, gracias por la invitación. Esto a mí me encanta, esto que estamos haciendo me encanta. Y hoy vamos a tocar un tema que todos conocemos, pero vamos a recordar y sobre todo lo que mi intención es que miremos un caso clínico donde vemos cómo preparando el terreno vamos a lograr muy buenos resultados con nuestros pacientes. La charla de hoy la hemos titulado Preparando el terreno, drenaje y detoxificación, preparando el terreno. Vamos a continuar. Entonces aquí miramos que ese proceso de drenaje y detoxificación consiste en neutralizar y eliminar las toxinas que se encuentran acumuladas en el organismo. Toxinas que, como lo sabemos hoy en día, se está hablando desde la medicina P4, participativa, predictiva, todo este tipo nuevos de medicina, desde la medicina funcional, desde la medicina de la biorregulación. Estamos hablando de que la enfermedad como tal tiene unos padres, digámoslo así, el pH, los problemas de acidosis y la inflamación, sobre todo la inflamación de bajo grado, la inflamación crónica persistente, esa inflamación que no ha sido diagnosticada. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque muchas veces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acuérdense que la medicina alopática, que es la que nosotros conocemos, en la que, por ejemplo, yo me formé en la universidad, a la que asistimos la mayoría de las personas a través de nuestra vida, en este mundo occidental es una medicina de los contrarios, por medicina alopática o medicina de los contrarios, antibiótico, antiinflamatorio, antihistamínico, lo contrario del signo y el síntoma. Y cuando llegamos a las mal llamadas medicinas alternativas, a la medicina integrativa como tal, ya estamos hablando de la medicina de la similia, que tiene su base, su principio en la homeopatía. Lo similar cura lo similar. Entonces nos encontramos con un nuevo mundo, teniendo en cuenta de que creo que es más vieja la medicina de la tradición y algunos conceptos de la medicina alternativas que la misma medicina alopática, que es en la que nos formamos nosotros. Entonces, todas estas toxinas son las que están produciendo esa acidificación y esa inflamación crónica de bajo grado, que es la que tarde o temprano nos lleva a la enfermedad y la que muchas veces nosotros no estamos tratando. Y aquí hay dos conceptos, detoxificación y drenaje.
La detoxificación es una serie de reacciones químicas que tendrán lugar en nuestro organismo mediante las cuales las toxinas serán transformadas en sustancias menos tóxicas, en sustancias hidrosolubles, para poder de este modo ser eliminadas con mayor facilidad. Y el drenaje es el mecanismo mediante el cual nuestro cuerpo expulsa al exterior las toxinas, a la matriz extracelular, a ese sistema de regulación basal, a ese sistema básico de Pitchinger. Por eso es tan importante el drenaje. Ya cuando nosotros empezamos a desintoxicar el organismo y no utilizamos drenadores, estamos cometiendo un grave error. Por eso es tan importante que la detoxificación se acompañe siempre de un drenaje. Hay un drenaje que yo oí hablar durante muchos años. Yo llevo 30 años metido en este concepto de las medicinas integrativas, tal vez un poquito más. Pero hace muchos años yo oí hablar del drenaje linfático y yo no lo entendía o no sabía para qué era ese concepto. Y lo más curioso es que todavía hablo con muchos médicos y no le prestan atención a estos conceptos del drenaje. Resulta que cuando nosotros desintoxicamos la célula, ella expulsa todas esas toxinas a la matriz extracelular y nosotros tenemos que limpiar esa matriz, tenemos que evacuar todas esas toxinas de la matriz. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el drenaje. Entonces, nunca hagamos detoxificación si no hacemos drenaje. Eso es importante tenerlo en cuenta en estos conceptos de medicina de bioregulación. Entonces, es muy importante no solo detoxificar, sino drenar todas esas toxinas que hemos expulsado al organismo. Miren esto. Recuerden que el organismo cuenta con sus propios mecanismos de detoxificación y de drenaje. Pero cuando sobrepasamos la carga tóxica, que es lo que está pasando hoy en día en este siglo XXI con nuestro estilo de vida, el organismo se ve a gatas, se ve en problemas para eliminar todas esas toxinas que tenemos. Los órganos segmentoriales, que son los órganos de excreción, todos ustedes han oído hablar de los órganos segmentoriales. Entonces ahí vemos los pulmones, los riñones, la piel, el sistema digestivo, el hígado, que son órganos que una de sus funciones principales es excretar. ¿Qué excreto yo por los pulmones? CO2. ¿Qué excreto yo por los riñones? Ácidos, ácido úricos. ¿Qué excreto yo por la piel? Pues todas esas toxinas y las sales que son las que ayudan a excretar todas esas toxinas. De aquí algo muy importante. ¿Por qué estamos perdiendo la batalla? Porque todas esas toxinas y todas esas sustancias tóxicas que nosotros generamos, pues al sobrepasar la carga de detoxificación y drenaje propias del organismo, pues necesitan ser bloqueadas por algunas sustancias. Y ahí entran esos sistemas buffer. Esos sistemas buffer no son otra cosa que sales, calcio, fósforo, magnesio, y son todas estas sales las que bloquean todos esos radicales libres, todas esas toxinas que se está generando para poder ser eliminadas por el organismo. De ahí que la nutrición hoy en día sea un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque la nutrición nos aporta esas sales, esos minerales que nosotros necesitamos para vivir. Pero si estamos consumiendo muchas toxinas, pues vamos a consumir muchas más sales. Y eso es para nadie es un secreto. Hablábamos de la piel. Uno que suda, si ustedes, el sudor es salado, ¿por qué? Porque está lleno de sales. Y son esas sales que salen a habitar. Cuando yo me tomo una famosa de esas bebidas, colas, cuando yo como azúcares y todo eso, pues el organismo tiene que entrar a bloquear todas estas sustancias. ¿Y cómo lo hace? Liberando sales, que son los nutrientes necesarios para cumplir nuestras funciones biológicas. Por eso estamos perdiendo la batalla y cada día hay más carencias nutricionales. De ahí la necesidad de la suplementación nutricional. Y eso es otra cosa que algún día, si quieren, lo hablamos y todo eso. Pero hay que tener en cuenta que nuestro estilo de vida hace
que se produzcan demasiados radicales libres, demasiados ácidos que deben ser controlados por el organismo, y eso se hace a través de ¿qué? De las sales, como el calcio, por ejemplo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que para poder contrarrestar todas esas toxinas, nos consumimos las sales y es necesario darle una muy buena alimentación al organismo y si es necesario darle un aporte con una suplementación nutricional que es fundamental. Entonces tenemos órganos emuntoriales, tenemos el sistema linfático. El sistema linfático, digámoslo de una forma cruda, el sistema linfático es la alcantarilla del organismo. Y si nosotros no activamos ese sistema linfático y si no le ayudamos a desintoxicar, a drenar el organismo, porque realmente a través de ese sistema linfático es que hacemos el drenaje de todas esas toxinas que estamos expulsando del organismo, pues vamos a perder la batalla. Entonces, el organismo tiene sus propios sistemas de detoxificación que nosotros debemos actuar sobre ellos. Ahí es el trabajo de nosotros como médicos o como terapeutas. Yo quiero recordarles algunas veces, y se lo digo mucho a mis colegas, los odontólogos, o se lo digo a los médicos, y también se lo digo a los terapeutas. Venga, hay una diferencia entre la medicina y la terapia. La medicina es para los médicos y la terapia es para los terapeutas. El problema es cuando el terapeuta se cree médico. Eso nos genera muchos conflictos con los médicos a los terapeutas. ¿Cuál es la diferencia básica entre una medicina y una terapia? La medicina maneja métodos invasivos y la terapia no maneja métodos invasivos. Entonces, a mí no me gusta ver un terapeuta haciendo procesos como colonterapia, no me gusta ver terapeutas haciendo procesos como la terapia neural, no me gusta ver, ¿por qué? Porque son métodos invasivos donde hay un riesgo mayor, como así, como hay medicamentos que son de formulación médica, son de uso exclusivo del médico, pero el terapeuta puede hacer maravillas con el paciente y desde ahí yo apoyo mucho al terapeuta. Las terapias bioenergéticas son extraordinarias, sin necesidad de convertirnos en médicos. Y eso genera mucho conflicto. Entonces, pues no lo vayan a tomar a mal, pero entiendan que una cosa es la terapia y otra cosa es la medicina. ¿Que van a lo mismo? Sí, van a lo mismo, pero manejan algunos conceptos diferentes. Aquí que estoy viendo yo, miren, hay muchos tips que a nosotros nos dan para eliminar toxinas. Algo está pasando aquí ya. Perfecto. Esos, qué pena, pero esos tips para eliminar toxinas tienen que ver con la alimentación. Esos tips para eliminar toxinas tienen que ver con el manejo del estrés. Esos tips para eliminar toxinas tienen que ver con el sedentarismo. Esos tips para eliminar toxinas tienen que ver con el manejo de nuestro entorno ecológico. Fundamental. Entonces, la salud, ¿qué es estilo de vida? Aliméntese bien, haga ejercicio, manejo del estrés. Qué pena lo que yo voy a decir, pero yo se lo digo así a mis pacientes a veces y en un tono jocoso. Dejen de joder, dejen de poner problema por todo. Eso es fundamental en el estilo de vida. Y por último, manejemos nuestro entorno ecológico. Cuidemos el agua, cuidemos el planeta. Eso no se puede quedar en palabras. Todos tenemos que colaborar. Cuidemos el agua. ¿Qué es cuidar el agua? No la ensuciemos, no desperdiciemos el agua. Detalles como le dicen a uno, venga, si usted no se bañe 10 minutos con el chorro abierto, no se cepille los dientes siempre con el chorro abierto. Detallecitos de esos que son tan importantes hacen la diferencia. Eso tiene que ver con el estilo de vida. A eso nos referimos nosotros con estilo de vida. Tome agua. Voy a pasar esa diapositiva en blanco que se me fue ahorita, pero quiero que la miremos muy bien, porque ahí hay unos tipsitos que nos van a ayudar mucho. Mire, beber agua, tomar acciones para intentar controlar el estrés, llevar una dieta equilibrada, evitar los alimentos procesados, las comidas rápidas, el azúcar, no fumar, no consumir alcohol en exceso.
Todos esos detalles son muy importantes a tener en cuenta para un estilo de vida saludable. Estamos hablando de detoxificación y drenaje. Significa que todos estos puntos tienen que ver con ese proceso de detoxificación y de drenaje. Ahora, hay muchas terapéuticas. Aquí les voy a poner unos ejemplos, pero hay muchas terapéuticas que apoyan ese proceso de detoxificación y drenaje desde la medicina integrativa. Mire, ahí está homeopatía, homotoxicología, medicina funcional, medicina ortomolecular, quelación, drenaje linfático, colonterapia, el biomagnetismo. Si ustedes conocen el biomagnetismo, la detoxificación iónica, que son todos aspectos muy importantes a tener en cuenta en el momento de establecer un esquema terapéutico en nuestros pacientes. Miren, hoy en día muchos médicos, muchos autores nos están diciendo, hay una propuesta que hace la homotoxicología. Recuérdese que la homotoxicología hoy en día la estamos llamando es medicina de la biorregulación, pero la homotoxicología nos habló a nosotros de dos toxinas que están afectando al ser humano. Dos tipos de toxinas, las exotoxinas y las endotoxinas. Y se olvidó de unas fundamentales que después las agregaron, que eran las psicotoxinas. ¿Qué son las exotoxinas? Las que vienen de afuera, las que vienen de la contaminación, las que nosotros le metemos al organismo. Sobre esas exotoxinas tenemos que empezar a trabajar. Cerrémosle la puerta a todas esas exotoxinas. Luego nos hablaron de las endotoxinas. ¿Qué son las endotoxinas? Pues las que producimos nosotros a través de los desechos metabólicos, lo que le decía ahora. ¿Qué produce el pulmón? CO2 es una endotoxina. ¿Qué producen los riñones? Ácido úrico, que es una endotoxina. Todas esas sustancias, el ácido láctico, todas esas sustancias que se generan del metabolismo, pues son esas famosas endotoxinas. Entonces hablamos exotoxinas y endotoxinas. Y hay unas que son muy importantes a tener en cuenta hoy en día, que son las psicotoxinas. Las psicotoxinas no son otra cosa que el estrés, la depresión o la ansiedad. La depresión, vivir en el pasado, la ansiedad, vivir en el futuro. No estamos viviendo el presente por estar centrado en cosas que ya pasaron o en cosas que no han pasado, y manejamos un estrés impresionante, generando cortisol, inflamación, sobre todo esa inflamación del cerebro que es muy delicada. Lo hablaba yo con el doctor Gustavo Adolfo, estábamos hablando de ese curso con el doctor Ovirne, donde hablábamos de la neurodegeneración, lo que tiene que ver el estrés hoy en día con la salud del ser humano es fundamental. Todos estos aspectos de los que hemos hablado son dignos de tener en cuenta en el momento de nosotros establecer un plan de tratamiento. Entonces, esa medicina de la biorregulación me hizo a mí una propuesta interesantísima y me dice, mire, todo tratamiento debe manejar unos aspectos fundamentales. Primero, no empiece ningún tratamiento si no hace detoxificación y drenaje. Por eso estamos hablando en esta charla de detoxificación y drenaje. O sea, limpiemos el organismo si queremos que él responda favorablemente a cualquier tratamiento. Porque es que la gente sigue esperando la pastilla milagrosa que se toma y cree que lo va a aliviar. Eso no existe. Las pastillas inhiben esos procesos. Por ejemplo, el primer paso en cualquier enfermedad es un fenómeno de excreción. El paciente suda o el paciente le da diarrea o el paciente le da vómito. Entonces el paciente establece una diarrea para eliminar toxinas y nosotros antibiológicamente le mandamos un antidiarreico. Entonces, al mandarle el antidiarreico, las toxinas no tienen por dónde salir. Entonces, ¿qué hacen? Se encapsulan, generan un fenómeno inflamatorio y producen fiebre. Inmediatamente, ¿nosotros qué hacemos? Pues cogemos y le damos un antipirético al paciente y ya las toxinas ni las podemos excretar ni las dejamos quemar. Entonces, ¿ellas qué hacen? Empiezan a depositarse en ese espacio extracelular, en esa matriz extracelular, en ese sistema básico de regulación basal.
Y cuando pasa mucho tiempo y no establecemos el drenaje, porque ahí es donde es importante empezar a establecer el drenaje, pues ellas empiezan a impregnarse. Entonces, ya cuando se impregnan, significa que ya hacen parte del paisaje, que ya hacen parte de esa matriz extracelular. Y en esa matriz extracelular es donde se da toda la comunicación biológica, es donde las células viven, donde las células se alimentan. Y si lo único que hay en esa matriz extracelular es veneno, pues realmente lo que va a comer la célula es veneno. Y lo más grave es que ahí es donde empieza la hipoxia. Y cuando ya empieza a presentarse la hipoxia, la enfermedad deja de ser aguda y se convierte en una enfermedad crónica. Y el pronóstico no es el mismo. Entonces, todo tratamiento médico o terapia médica debe iniciarse por una detoxificación y un drenaje. Cuando yo ya establezco, miren, hay pacientes que solo con el esquema de detoxificación y drenaje recuperan la salud. Recuperan la salud. El doctor Gustavo me contaba a mí, por ejemplo, de una paciente que tenía un problema con forúnculos, establecieron un esquema con desintoxicación iónica y el paciente no volvió a hacer forúnculos. ¿Eso qué es? Simplemente, si yo limpio el terreno, él me responde mucho mejor y a veces no necesito hacer más. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Después de esa detoxificación y drenaje, ¿qué tengo que hacer yo? Pues fortalecer el sistema inmunológico. Y hay la homeopatía, la homotoxicología, la dietética racional, la medicina funcional, los probióticos, todos esos procesos me ayudan a mí a restablecer el sistema inmunológico. Cuando yo tengo un sistema inmunológico restablecido, fuerte, funcionando, pues mucho mejor. Paciente limpio, con el sistema inmunológico fortalecido, llevo las de ganar. Cuando yo ya establecí el esquema de detoxificación y drenaje, ya fortalecí el sistema inmunológico, ahí sí me voy a tratar el órgano que está enfermo, no antes. Eso sería lo ideal. Nosotros en medicina no hacemos eso. Nosotros de una nos vamos a tratar el órgano sin preparar el terreno, sin darle las condiciones óptimas para que los órganos y los sistemas funcionen de manera adecuada. Ahora, ahí es donde es tan importante, y nos lo dice la medicina P4, la participación del paciente. P4, una de esas P es participativa. Si el paciente no se involucra, si el paciente no acompaña al médico en las sugerencias y en las recomendaciones médicas que él hace, no vamos a hacer absolutamente nada. No podemos lograr el objetivo. El paciente con el medicamento se va a mejorar mientras lo está tomando, pero suspende el medicamento y se pierde el tiempo. Miren, a mí me dicen muchas veces que qué diferencia hay entre la terapia, entre la medicina alopática y la medicina alternativa, mal llamada alternativa. Para mí esto es muy sencillo. Como profesional de la salud, para mí, en las fases agudas, en los casos agudos, utilizo las herramientas que me da la medicina alopática. Yo no me voy a poner a jugar con un paciente que está con un absceso, que tiene una fístula, que tiene un infarto, que tiene un problema agudo, con medicamento homeopático, con medicamento funcional. No, yo actúo con medicina local para eliminar la fase aguda. Pero en los procesos crónicos no hay nada mejor que las medicinas y las terapias alternativas. Y eso va muy ligado al fenómeno de la coherencia. Tiene que haber coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Cambiar el estilo de vida. Hay unos principios. El hombre se enferma de arriba hacia abajo. De arriba, ¿por qué? Porque vive tomando malas decisiones con su alimentación, con su estilo de vida, digámoslo así. El hombre se enferma de arriba hacia abajo, malas decisiones en su estilo de vida. Y también se alivia de arriba hacia abajo. Se enferma de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. ¿Por qué de afuera? Porque llena el organismo de toxinas. Entonces, si el hombre se quiere aliviar, debe ser de arriba hacia abajo. Pero de arriba, ¿por qué? Pues porque tiene que aprender a tomar decisiones, porque tiene que
ponerse las pilas con su estilo de vida. Empiece a comer bien, haga ejercicio, deje de poner problema por todo y cuide su entorno ecológico. De eso podemos hacer miles de conferencias y miles de talleres, pero creo que debemos centrarnos en ese concepto. Estilo de vida, el hombre se enferma de arriba hacia abajo y se alivia de arriba hacia abajo, pero también se alivia de adentro hacia afuera. ¿Y qué es aliviarse de adentro hacia afuera? Sacar todas las toxinas, detoxificar, drenar el organismo. ¿Para qué? Para que nuestros tratamientos médicos cumplan esa función tan importante. Entonces, hay unos principios en la medicina integrativa, en las terapias alternativas, que muchas veces desconocemos o no le prestamos atención. Hay un principio fundamental y es la individualidad del ser. Ojo, fundamental, la individualidad del ser. ¿Qué significa? Que en nuestros tratamientos, bien sea alternativos o integrativos y terapias alternativas, no deben haber protocolos. En lo posible no deben haber protocolos. Se debe individualizar. Esos tratamientos deben ser individualizados por cada paciente, tanto el diagnóstico como el tratamiento, porque no es lo mismo la artritis de Juan que la artritis de Pedro. Hay que evaluar el factor físico, el factor mental, el factor emocional, el factor espiritual, el factor económico y el factor laboral. Cuando cualquiera de estos aspectos o de estas áreas del ser se ven alteradas, pues tarde o temprano viene la enfermedad. Y un buen terapeuta, eso es lo que hace, eso es lo que se llama el holismo, no le tengamos miedo a esa palabra. El holismo es ver al hombre integralmente, física, mental, emocional, espiritual, económica y laboralmente. Si usted está aburrido en su trabajo, usted vive amargado, vive triste, espiritualmente ya no cree ni en usted, perdió la fe, físicamente eso se somatiza, vienen los dolores de cabeza, el dolor de espalda. O sea, yo tengo que pensar en todos los aspectos del ser en el momento de entrar a hacer ese diagnóstico. Y la terapia, pues tengo que mirar cuál es la terapia adecuada para ese paciente. A José Fernando García Jaramillo le gusta mucho testear las terapias. ¿Cómo lo hago? Con la señal autónoma vascular, los pulsos de Noyer, con los pulsos chinos, lo puedo hacer con un dermatrón, con un equipo de bioresonancia para ver cuál es el tratamiento que mejor bioresuena con el paciente. En otras palabras, de las 10 pastas que hay para el cólico menstrual que usted tiene ahí al lado de la mesa de noche, ¿cuál es la que mejor le sienta a usted? Y eso es posible medirlo. Entonces, principio de individualidad. Y luego vienen 3 principios básicos. El primero, la salud del paciente comienza con la actitud del médico, no con la salud del médico, sino con la actitud del médico. Por eso, nosotros que estamos con este concepto, miren, estamos con la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética. La bioenergética es la energía de los seres vivos, pero también tiene muchas implicaciones y algunas veces esas implicaciones las llaman que son esotéricas o son metafísicas. No le dé miedo decir que sí, tienen toda la razón. Es que, ¿por qué empieza la salud del paciente con la actitud del médico? Si usted sale de su casa de un conflicto con su pareja, si usted viene de la calle de un conflicto con otra persona y entra a ver un paciente, esa energía rota y mala que usted tiene en ese momento es la que le impregna al paciente. Y por eso también tiene que aprender a protegerse cuando está en su consultorio, cuando usted está ahí, envuélvase en esferas de colores, ore, abrace un árbol, descalzo en la tierra para que se descargue de todas esas malas energías. Eso es cierto, eso es cierto. Algunos lo llaman karma, como lo quieran llamar, pero eso es importante tenerlo en cuenta. La salud del paciente comienza con la actitud del médico. Segundo, antes de que se dañe un órgano, hay un desequilibrio energético, bien sea por exceso o bien sea por deficiencia. Si usted tiene un exceso de energía en el hígado, si tiene un exceso de energía en el páncreas, si tiene un exceso de energía en el corazón, ese exceso de energía se va a convertir en fenómeno inflamatorio. Ojo con eso.
y las deficiencias de energía se convierten en fenómenos degenerativos. Por eso a mí me preocupa mucho esto que le voy a decir, no sé cómo les caiga o no, pero a mí me preocupa mucho cuando yo hoy veo los terapeutas que están trabajando y dicen, yo voy a cuadrarle los chakras al paciente. Entonces yo los veo, yo no digo nada, yo me quedo callado, pero a mí me gusta la medicina biológica. Yo soy integrativo, pero no desconozco las terapias bioenergéticas porque vengo de ellas. O sea, yo a los 12 o 13 años ya estaba leyendo a Robert Stone, estaba leyendo sobre espiritualismo, estaba leyendo sobre la oración, estaba leyendo a Zulma Reyo, estaba leyendo todos esos procesos. Esas eran mis vacaciones, 12 o 13 años, no sé por qué, pero me encantaba. Y si hubiera seguido en ese mundo, ya tendría seguidores y sería un gran maestro, creo yo. Pero alguna vez en mi vida dije yo, no. Venga, yo quiero es esto aplicado a mi profesión, pero no desconozco, porque en mi consultorio trabajo con colores. Antes de empezar con ustedes me envolví en una esfera de color. Cuando alguien viene con mal genio, le mando colores, el sonido como terapia, todo eso. Si el paciente tiene un problema en un chakra, miro primero cuál es el chakra que está afectado y cuál es la nota musical de ese chakra. O sea, trato de hacerlo bien. Pero resumo, cuando yo veo que empiezan media hora sobre un chakra y le hacen, venga, eso se sobrecarga. Si usted tiene un televisor de 110 voltios y le mete 120, lo funde. Entonces, nunca miden el nivel de energía de ese chakra, ni mucho menos si ese chakra está listo. Eso es posible, es medible. Entonces, tenemos que coger todo lo que hemos aprendido e involucrarlo en nuestros procesos. Entonces, cuando un órgano tiene deficiencias o alteraciones energéticas eh, que son medibles, que desde la medicina alopática no le prestamos atención, porque es que nosotros solo nos toman el electrocardiograma y el electroencefalograma, y acaso son los únicos órganos que emiten energía. Todos, absolutamente todos, pero como la bioenergética fue la que vino a hablar de esto y nos lo planteó a nosotros a través del trabajo de la electromedición de Fold, de todos estos procesos de medicina de los equipos, perdón, se me va de la bioimpedancia con el quantum, con el overon, con el dermatron, con todo eso, como son conceptos de la medicina alternativa, pues muchas veces a la medicina funcional no le gusta y no los acepta, pero los que trabajamos sobre estos conceptos en medicina alternativa y en terapia alternativa, nos damos cuenta de lo valiosos que son. Ni soy, yo puedo decir que vivo de las neuralgias del trigémino, porque me mandan pacientes de neuralgia del trigémino todos los días. El éxito en mi terapia de neuralgia del trigémino no es soberbia, es del 100%. Y lo hago con bioimpedancia. Es espectacular. Y lo que cura una neuralgia del trigémino tiene que ser excelente. Y lo hago con bioimpedancia. Entonces, miren lo importante. Principio fundamental, la individualidad del ser. Primer principio básico, la salud del paciente comienza con la actitud del médico. Segundo principio básico, antes de que se dañe un órgano hay un desequilibrio energético. La experticia de nosotros es aprender a detectar esos desequilibrios energéticos. Si hay exceso de inflamación, si hay deficiencia de generación. ¿Y qué es lo que hace un terapeuta bioenergético? Pues equilibra esa alteración energética. Esto es así de sencillo. Por eso poner una mano sobre un chakra, por eso tener un aura, todas esas cosas tiene función, pero hay que hacerlo con responsabilidad, saberlo hacer, no en un curso de fin de semana. Y el último principio básico nos dice a nosotros, y esto tiene mucha aplicabilidad y me lo enseñó la terapia neural, nunca hagan tratamientos médicos si no eliminan los campos interferentes. ¿Y qué son los campos interferentes? Pues lo que le está haciendo daño al paciente. Lo que le está haciendo daño. En el caso de la odontología, por ejemplo, yo soy odontólogo de profesión de base y de 10 campos interferentes que tiene el ser humano, 9 están en la boca. Por favor, revisen en la boca a sus pacientes, háganle recomendación a sus pacientes, porque los núcleos, las coronas, las amalgamas, las prótesis, todo eso, son cuerpos extraños que tarde o temprano producen alteraciones energéticas en el paciente que lo van a llevar a la enfermedad.
Entonces, de ahí que yo amo mi odontología integrativa, mi odontología neurofocal, porque es que uno ve la respuesta en los pacientes tan impresionante. Ay, que las amalgamas son malas, y salen como locos a quitarse las amalgamas. Hay que saberlas quitar, porque es más peligroso quitar el mercurio que ponerlo. Entonces, cuando yo me voy a quitar esas amalgamas, tengo que preparar el terreno. ¿Qué tengo que hacer? Detoxificación y drenaje, que es la conferencia del día de hoy. Entonces, cuando yo no desintoxico y dreno, que es eliminar los campos interferentes, pues mi tratamiento va a fracasar. Mi tratamiento va a fracasar. Tengan en cuenta eso. Y ahí la importancia de la detoxificación y el drenaje en preparar el terreno. Bueno, esto aquí no sé qué me le pasó a la pantalla, pero me están apareciendo unas rayas. Biomagnetismo. Miren, les estoy dando un gusto a ustedes, porque es que miren el biomagnetismo, que por eso lo puse aparte, el biomagnetismo médico mejora extraordinariamente la digestión, la cual es la base de la salud. Un sistema digestivo en buen estado, barriga llena, corazón contento, como dicen hoy en día, se ha descubierto que la felicidad nace en el estómago, todo es esto, todas estas sustancias, todos estos neurotransmisores, todo esto tiene mucha implicación del sistema digestivo. Nosotros, el biomagnetismo, esa limpieza, ¿para qué nos sirve? Para controlar la hipertensión arterial, el colesterol, el hígado graso, la inflamación hepática. Nos aporta energía, porque es que hoy en día uno de los problemas que más estamos padeciendo los seres humanos es la fatiga. Y si es una fatiga crónica, que se está dando muy común, sobre todo después de esta enfermedad que no la podemos nombrar para que no nos bloqueen si subimos en esta red. No la podemos nombrar, pero que se convirtió en un problema. Después de esta enfermedad, la fatiga crónica es orden del día y la fatiga crónica no tiene tratamiento desde la medicina alopática. Mejora la digestión, el estreñimiento, la dispepsia, la disbacteriosis, la discoloidosis. Nos ayuda a regenerar las células hepáticas. Y esto combinado, miren, ese biomagnetismo combinado con la bioimpedancia, ustedes no saben lo extraordinario que es para el organismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos procesos. Yo creo que es importante que miremos este caso clínico. Todo esto que hemos hablado, ahorita lo discutimos, si tenemos tiempo y el doctor Gustavo nos lo permite, pues hablamos un poquito, les cuento historias, pero todo esto que he hablado se los voy a tratar de resumir en este caso. Este es un caso de un paciente joven con un diagnóstico de una anomalía dentofacial clase 3. Ya les voy a mostrar que es una clase 3. No tiene antecedentes familiares de patologías serias, no tiene antecedentes patológicos personales. No hay, es un paciente que dice que está sano, joven, con dinero, o sea, un paciente con plata que puede darse el lujo de no estresarse mucho, sin antecedentes farmacológicos, sin antecedentes alérgicos y sin ningún hábito. Esto lo revisamos con el doctor Manuel Burbano, cirujano maxilofacial, de aquí de la ciudad de Cali, que fue con el que llevamos este caso, y por eso quiero darle los créditos al doctor Manuel, porque fue parte fundamental de este tratamiento. Entonces, miremos esto. Como que le puse, ya sé qué fue lo que pasó. Mientras estaba hablando aquí me emocioné y le puse el palito a las diapositivas y por eso se ven esas rayas. Espero que no le presten atención. Pero miren lo que es una anomalía dentofacial clase 3. Si ustedes ven la diapositiva, ven que es una persona con, digamos, con el mentón hacia adelante. Entonces, cuando le decimos al paciente que muerda, mire que los dientes inferiores están por delante de los de abajo. Eso es una clase 3, el paciente que tiene prognatismo, que tiene la bamba hacia adelante. Tipo joven. Hay gente que vive con eso, pero si usted le pregunta, el 99% de los pacientes que tienen este problema quisieran no tenerlo. Por estética, por función masticatoria. Estos pacientes generalmente tienen serios problemas de la articulación temporomandibular y problemas de espalda alta. Es ese paciente que se mantiene con dolor. Son pacientes que terminan así, torcidos. O sea, esto tiene muchas implicaciones médicas que hay que prestarle atención. Entonces, eso es una clase 3.
Miren lo que hicimos nosotros con ese paciente. Vamos a operarlo. Como ustedes se dieron cuenta, tenía ortodoncia prequirúrgica. Tenía una ortodoncia que se le puso desde antes para poder empezar a preparar los dientes para que cuando se hiciera la cirugía fuera más fácil cuadrar la oclusión de ese paciente. Estamos hablando de detoxificación y drenaje, de preparar el terreno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros con este paciente? Vitamina C, 9 gramos, que realmente se la subimos a 12 gramos, desde una semana antes de la cirugía. Si se pudiera todos los días sería extraordinario, pero lo hicimos día de por medio. Suero de minerales, miren. Una semana antes de la cirugía empezamos a prepararlo con minerales. Traumel, que es un medicamento antiomotóxico de laboratorio Cell, modulador de la inflamación, y es un modulador inmunológico. Una ampolla 3 días antes de la cirugía, le mandamos un compuesto drenador para drenarle de todo ese veneno. En el caso, por ejemplo, que hacemos nosotros, un compuesto drenador que tenga limposol, que ayuda a estimular el drenaje linfático, y le mandamos una dieta alcalina. Hoy en día estamos entre la dieta alcalina y la dieta antiinflamatoria, que muchas veces coinciden en muchas cosas, son muy parecidas, porque el objetivo siempre que logramos con ella es bajar el pH y modular la inflamación. Esas dietas alcalinas, como el nombre lo dice, ¿es para qué? Para modular el pH de ese paciente. Si el paciente está ligeramente acidótico, pues el fenómeno inflamatorio va a ser peor. Ejemplo, si usted tiene un estreñimiento, si su paciente llega con estreñimiento, no se ponga a hacer procesos quirúrgicos. A no ser de que sea estrictamente necesario, o sea, que ya sea un tratamiento, que sea un urgenciólogo o un traumatólogo que le tocó intervenir en ese paciente. Pero esos pacientes que llegan a la consulta con estreñimiento, a mí me llega un paciente, doctor, es que mire este tratamiento de conducto, o necesito sacarme esta cordal. Yo primero le pregunto, venga, ¿cómo está? ¿Está estreñido? No, no lo intervengo hasta que no empiece a modular ese fenómeno, hasta que no empiece a trabajar sobre el estreñimiento. ¿Por qué? Porque un paciente estreñido, vea, es que, regáñeme si quiere, un paciente estreñido está lleno de mierda. Así de sencillo. O sea que es un paciente con una susceptibilidad a la inflamación y a la infección grandísima. Hay gente que pretende que el paciente se le alivie en estas condiciones. No, 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 es imposible. Los que tengan prótesis en la boca, ustedes ven a esos pacientes que dicen, no, doctor, yo no tengo dientes, yo tengo una prótesis. Le tengo más miedo a la prótesis que a los dientes dañados, porque el 90% de las prótesis que yo reviso en mi consultorio están llenas de hongos. Están llenas de hongos, Candida albicans, etcétera, etcétera, etcétera. El paciente nunca se va a aliviar. ¿Cuántas veces le revisan la prótesis a su paciente? Eso es preparar el terreno. Yo puedo decir que vivo de limpiar cajas. ¿Por qué? Porque también entiendo que no hay nada más difícil en el mundo que adaptarse a una nueva prótesis dental. Yo con mucho cariño y con mucho cuidado les quito esa prótesis y a través de la ozonoterapia les hago un tratamiento de esterilización y desinfección impresionante y vuelven el paciente con su prótesis que ha llevado toda la vida, trabaja normalmente, pero sé que le eliminé todos esos hongos y todos esos fenómenos infecciosos que tiene el paciente. Entonces, miren, este paciente, cómo es de fácil hacerle esa preparación. Vitamina C, suero de minerales, suplementación nutricional, un modulador de la inflamación. Miren, ningún medicamento alopático en este paciente. Ningún medicamento de efecto bioquímico. Compuesto drenador fundamental, porque ya les dije, si desintoxicamos el paciente, démosle un compuesto drenador. No hagamos detoxificación sin drenar el paciente. Desintoxicamos la célula, las toxinas van a la matriz y drenamos la matriz extracelular. Y la dieta, porque la dieta alcalina, la dieta es el primer paso en cualquier tratamiento. Si usted quiere aliviarse, ciérrele la entrada a las toxinas. ¿Y por dónde empiezan? Por la boca. Entonces, esto es fundamental. Dieta alcalina, la que usted acuerde con su paciente, dependiendo de las necesidades de su paciente y dependiendo de los recursos de su paciente. Miren, no todo lo que brilla es oro.
yo amo la cúrcuma. Todos sabemos que la cúrcuma es un gran antiinflamatorio natural. Cuando yo tengo un paciente con ortodoncia, a mí me llegan los pacientes que les gusta la medicina alternativa, que quieren una vida sana, que quieren alimentarse mejor, porque pues de eso es lo que me rodeo con los médicos y eso. Entonces ellos me mandan sus pacientes para que yo los mire. Cuando a mí me llega un paciente de este tipo para una ortodoncia, por ejemplo, si en la ortodoncia no hay inflamación, la ortodoncia no funciona bien. Si en la ortodoncia no hay inflamación, esa ortodoncia es la de 3 y de 4 años. Hay gente que dice, es que yo tengo esto hace 3 y 4 años y mire que no he podido. ¿Qué está comiendo? Si en la ortodoncia no hay inflamación, no cicatriza el hueso y no se produce la regeneración celular que yo necesito para que la ortodoncia funcione. Y lo primero que hacen muchos ortodoncistas es, eso le va a doler, tenga tome antiinflamatorio. No, 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 no. Hay que aprender a modular la inflamación. Entonces yo le digo a los pacientes, pero usted me consume mucha cúrcuma. Pues mientras tengas ortodoncia o mientras la estén activando, 3, 4 días antes y 3 o 4 días después de la activación de la ortodoncia, no me consume cúrcuma. ¿Por qué? Porque la cúrcuma me inhibe el fenómeno inflamatorio necesario para ese paciente. Entonces son detalles de los que yo tengo que aprender. El proceso de detoxificación, el proceso de drenaje para poder preparar. Así. Miren, osteotomía sagital de la rama. Estamos hablando de que se le quitó un pedazo de mandíbula a lado y lado para poder correrla hacia atrás. Eso es una cirugía compleja. Y ningún hospital te recibe un paciente de estos si no está lleno de antibióticos. Por el riesgo a infección intrahospitalaria. Eso fue casi que con abogado para que la clínica, una clínica de mucho prestigio, recibiera ese paciente con la preparación nuestra, que ustedes la vieron cómo era de fácil. El secreto de esa preparación, aparte de los medicamentos bioreguladores, era la dieta. Modular la inflamación, modular la inflamación. Ahí había un medicamento especial para eso, el Traumel. Pero la dieta es el que hace el milagro, modular la inflamación. Pues se le hizo la cirugía, osteotomía sagital de la rama. Es una cirugía compleja, pero se le hizo. Y miren lo que pasó. Intrahospitalariamente, ¿qué hicimos nosotros? Suero de vitamina C, y aumentamos, mire, de 12.5 gramos. Echinacea, que es un medicamento homeopático, que actúa como antibiótico natural. Una tableta 3 veces al día sublingual, durante el día de la cirugía, o sea, siempre hacemos un protocolo de 3 días y después hasta que eso cicatrice. A mí me preguntan, venga, ¿durante cuánto tiempo tomo los drenadores, doctor? 2 años. Usted va a tomar un drenador, tómelo durante 2 años. ¿Por qué? Porque es que drenar el organismo no es nada fácil. Y menos si usted se está tomando el drenador y lo está pasando con cerveza o con un pedazo de chicharrón. Es muy complejo. No hay coherencia. Entonces, Traumel, que es el modulador de la inflamación, es un medicamento que tiene árnica. Sabemos que el árnica es antiinflamatorio. Es un medicamento muy bueno y con eso manejamos este paciente. Ozono intraoperatorio. Yo utilizo el ozono para todo. Yo utilizo el ozono. Yo no utilizo yo hago tratamientos de conducto con ozono, cirugías periodontales con ozono, todo eso, ozono líquido, ozono en gas, ozono en crema, ozono en aceite, pero me encanta el ozono. Y colonterapia. Antes de la cirugía, le dijimos al paciente, antes del proceso quirúrgico, vamos a hacer una colonterapia, un lavado colónico. Empezamos ciclos de lavado colónico suaves hasta llegar a 20 litros. Y eso es, uno con ese colon limpio se siente orgulloso. Entonces, miren todos estos factores tan importantes a tener en cuenta en el momento de que nosotros vamos a establecer un proceso terapéutico en un paciente. Esto es que preparar el terreno. Miren, el manejo ambulatorio.
campo electromagnético todos los días. Acuérdense que el campo electromagnético quintuplica la producción del osteoblasto, mejora la oxigenación de los tejidos, porque esos glóbulos rojos que viajan en grupo, cuando son afectados por un campo magnético, ellos se separan entre sí, entonces mejora la oxigenación de ese tejido. Mejor dicho, es la panacea en esos casos. Cámara hiperbárica, 5 secciones se le mandó al paciente para mejorar esa oxigenación. El mejor alimento para las células es el oxígeno, y si podemos hacer cámara hiperbárica, pues lo hacemos. Y se le daba control al paciente a los 5 días. ¿Qué hizo el paciente? Ay, qué pena, que no haya hundido yo donde no sé. Primer día. La verdad, salió muy bien. Miren el grado de inflamación de ese paciente. Eso es después de la cirugía. Y ahí mismo, miren, empezamos con el campo magnético y para la cámara hiperbárica. Porque le dijimos al paciente, ojo, sáquenmelo del hospital. Entre las cosas que se hizo con ese paciente era que no se iba a dejar durmiendo en el hospital después de la cirugía. ¿Por qué? Porque sí se corría un riesgo de la infección intrahospitalaria. Entonces, yo me voy para mi casa, yo me cuido y nosotros hacemos las terapias. Primer día, mire, paciente en buenas condiciones, paciente lúcido, colaborador, el campo magnético y su cámara hiperbárica. Primer día. Al quinto día, miren ese paciente. No parece que se le hubiera hecho esa cirugía. Todo depende de qué, de la detoxificación y el drenaje. Miren lo fundamental de ese proceso en el paciente. Ni se inflamó severamente, ustedes no le ven morados por ninguna parte, el paciente lúcido, colaborador, no se le hizo circlaje de ese que se cogen a los pacientes y se le amarra el maxilar superior con el maxilar inferior para que no lo muevan. No, señor. Muy por encima se hizo ese proceso. Sigamos. Quinto día. Primer día y a los 15 días. Miren este paciente a los 15 días. Completamente en buenas condiciones. Ustedes no ven por ninguna parte alguna alteración en ese paciente. Y miren nomás lo que quería mostrarles aquí al final. Un día, 5 días, 15 días. Miren la diferencia. Miren la diferencia de ese paciente. Pero por ningún lado uno ve un proceso estresante que uno diga, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó aquí? No. La respuesta fue excelente del paciente. Y miren lo que quería que tuvieran en cuenta. El grado de compromiso de esa cirugía. Miren la mordida, la primera foto, cómo los dientes inferiores están por delante de los superiores. Y miren en la segunda foto cómo se corrigió el defecto de mordida y ya va a lo normal. Los dientes superiores están por delante de los dientes inferiores. 15 días después de la cirugía. Pero el paciente no tuvo una sola crisis. Ahí está la radiografía, no se le hizo ningún circlaje, miren, se le hizo la cirugía y aquí ustedes ven unos ganchitos a nivel de los molares inferiores, como unos ganchitos, pues ahí es donde se hizo el circlaje del hueso, ahí es donde se unió por completo, no fue agresivo, no. Miren que lo único que hicimos nosotros fue en los dientes de adelante, ustedes ven que hay un alambrito que une los superiores con los inferiores. Eso se hizo mientras el paciente se adaptaba durante 2 semanas para que empezara a formarse el callo y la cicatrización ósea. Entonces miren lo importante de este caso. Dejar de compartir pantalla. No sé si hay algunas preguntas. Espero que haya quedado claro el concepto de lo que hicimos, de la importancia del trabajo que hemos hecho. Doctor Gustavo. Bueno, no sé si tienen preguntas, las quieren hacer por el chat, levanten la mano si quieren participar. De mi parte, sí, una de las razones con que uno ve que a veces los pacientes se van en cirugías muy sencillas es por eso, porque no tienen el terreno, no tienen la preparación adecuada para poder hacer el proceso de recuperación en un momento dado de una cirugía. Entonces, eso es clave, no solamente neural, sino cualquier tipo de cirugía. Es que todo se complica es por eso.
Nosotros no debemos hacer procedimientos. Es muy sencillo, hay que cumplir eso. Uno, la salud del paciente comienza con la actitud fundamental, la individualidad. La salud del paciente comienza con la actitud del médico antes de que se dañe un órgano y un desequilibrio energético. Y tercero, no haga ninguna intervención médica si no desintoxica y drena, porque el tratamiento puede fracasar. Correcto. Alguien levantó la mano, pero no veo para darle la palabra. ¿Quién fue? No, ahí levantaron la mano para saludarnos. Ah. Hasta hace rato. Una pregunta, ¿los métodos sugeridos para el drenaje cuáles son? No, no. Marta, es que dependiendo de la especialización en que tú estés, la homeopatía tiene drenadores, la medicina funcional tiene drenadores, la dietética racional también tiene drenadores, la acupuntura tiene puntos para drenaje, el biomagnetismo también sé que tiene procesos de drenaje. Entonces, dependiendo de la especialidad en que tú te manejes. Aquí lo fundamental, pues a mí me preguntan, la colonterapia ayuda en el drenaje, el ejercicio ayuda en el drenaje. Entonces, dependiendo de la especialidad de cada uno, es que tenemos que poner en práctica ese ejercicio. Y, ojo, aquí hay algo fundamental, porque es bueno tener varias herramientas terapéuticas, porque es que ese esquema terapéutico que yo establezca debe ir de acuerdo con el paciente. Porque es que hay pacientes que tú sabes que no lo van a hacer. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. A mí me dio esa famosa enfermedad pues que le está dando a todo el mundo. Y salí con una fatiga crónica. Y lo primero que pasó en mi examen próximo médico fue que no fui capaz de hacer la prueba de esfuerzo. Y el médico se rascaba la cabeza y decía, Dios mío, ¿qué pasó? Y me repitieron la prueba de esfuerzo y me fue más mal. Hasta que yo le dije al médico, venga, es que yo vengo con una fatiga crónica después de tal cosa. Entonces, si a mí me dice el médico, bueno, vamos a ponerle un esquema de ejercicio y de todo eso, ya no soy capaz con un problema grave, que la fatiga crónica no tiene tratamiento. Entonces yo vengo, estoy con suplementación nutricional, tengo una bicicleta estática ahí que hago 10, 15 minutos, tengo una banda caminadora ahí que hago 10, 15 minutos. Cuando como, lo primero que hago es que cogí una época en que yo comía y me iba y ahí mismo a hacer la siesta, me acostaba, no, ya como, y entonces voy y prendo la banda como a baja velocidad y camino los 10, 15 minutos después del almuerzo, después del desayuno, antes de acostarme hago banda y todas esas cosas, y tengo que irme adaptando. Todo lo que tú hagas sobre el paciente, tienes que negociarlo con él. Y eso parte de algo fundamental, y es la escucha activa. Dejen que el paciente hable, eso se llama inteligencia emocional, se llama medicina emocional, y todo parte de la escucha activa. Y con él construyes y negocias con él, qué es lo que va a hacer. Importante tener eso en cuenta. ¿Alguna pregunta? Dice que en qué consiste la terapia del campo electromagnético. La terapia del campo electromagnético, la magnetoterapia. Realmente, Okay. realmente son imanes, pero estimulados por energía, que tienen su carga positiva. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál es? Esto lo saben ustedes, yo no les voy a enseñar a eso. El campo magnético de la Tierra, 400 miligauss, ¿cierto? Todo Correcto. lo que usted haga diferente en adición, modifica el campo electromagnético del paciente. ¿Y qué es para mí lo principal que hace esa terapia electromagnética? Como aumento el campo magnético de la Tierra, eso me afecta los glóbulos rojos, que tienen una carga de ¿qué? ¿Se acuerdan de qué es? De hierro. Y al interactuar con el hierro presente en esa hemoglobina y todo eso, simplemente mejoro la oxigenación de los tejidos. Es aplicar campos magnéticos a un tejido. Eso es la terapia de campos electromagnéticos. Correcto. Polos negativos relajan, polos positivos ayudan a estimulación sanguínea. Estimulan. ¿Sí? Si hay exceso, polo negativo. Y si hay deficiencia, polo positivo. Esa es la Correcto. acción, exactamente. Polo positivo, exceso de energía, inflamación, deficiencia de energía, degeneración. Correcto.
¿Las colonterapias en dónde se realizan? ¿En qué sitio o por dónde? Yo creo que en qué sitio, porque Ah, por bueno, dónde. tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser un centro donde haya especialistas. Mire, no es lo mismo una colonterapia que un enema de café o que un implante de café. La colonterapia son procesos que deben ser ejecutados por un especialista donde te inyectan agua con café o con probióticos o con ozono, con manzanilla, dependiendo de lo que requiera el médico, en dosis de 5 a 20 litros. Te hacen un lavado, que eso dura 20 minutos, porque eso es lento, lento, pero tú botas absolutamente todo. Yo vengo de 10 colonterapias seguidas, 10 días seguidos haciéndome colonterapia. Y estoy aterrado todos los días al día. Y durante esos 10 días es uno casi que en ayuno. Y salía y salía y salía. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es todo esto? Imaginen todo lo que nosotros guardamos adentro. Esa es colonterapia. Esa es lavado colónico. El enema de café es una bolsa de 1 litro de esas bolsas que tenemos para los cólicos y todo eso. Simplemente cogemos una bolsa de esas con agua con café, aplicamos ese litro y vamos al baño y evocamos. Lo retenemos lo que más podamos, eso sí, pero vamos al baño y evocamos. Y los implantes de café son las peritas pequeñas. Con una cánula rectal simplemente introducimos el implante de café. ¿Qué les recomiendo yo a los pacientes? Un pocillo de agua, 2 cucharadas soperas de café, eso queda súper concentrado. Pongo el agua a hervir, cuando el agua está hirviendo le echo el café y lo apago. Lo dejo que se repose y luego lo cuelo y simplemente lo pongo en la perita de café y hago la aplicación. Y me voy. Eso es lo mejor que hay para el hígado. O para un dolor de cabeza, o para un guayabo. Igual a eso no hay nada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo con ese implante de café, que es una perita, que es un pocillito de agua, pues me voy. Y por ahí al rato entro al baño y lo elimino. Esa es la diferencia entre esos 3 aspectos. ¿Y en dónde se debe hacer? Pues el casero se lo hace usted. Los 2 últimos son caseros. Usted aprende a hacérselo, la posición correcta, todo. Y las colonterapias, los hidrolavados colónicos, sí deben ser en un centro especializado donde haya alguien que lo maneje muy bien. Sobre todo en los hombres con mucho cuidado, porque es que 20 litros de agua en un hombre con problemas de próstata son complicados. Para una persona diabética y que se necesita sacar las cordales, ¿qué aconseja? ¿Sacar de una en una? Es un joven de 18 años. Yo en los pacientes cuando les hacemos cirugía de cordales, primero le aconsejo que la saque un cirujano, no cualquiera, un cirujano. Yo soy odontólogo, yo no soy cirujano, yo hace 25 años no saco una cordal. El cirujano que trabaja conmigo saca 50 al día, mientras yo me demoro 2 horas sacando esa cordal, el cirujano la saca en 2 minutos. Es impresionante la experticia que tienen ellos. Entonces, yo prefiero que la saquen todas de una. Ojo, ojo. Pero preparando el terreno. Si no, no dejo. No dejo. ¿Por qué? Porque es que el protocolo hoy en día para sacar una cordal es, te voy a sacar las cordales y antes de sacarle las cordales, le mandan los antiinflamatorios y le mandan los antibióticos. Los antibióticos son lo peor que le puede pasar a un ser humano que no está infectado, porque le acaban con su flora intestinal, de ahí para abajo empieza el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Se pierde ese equilibrio bacterias, hongos, entonces ahí es cuando empiezan esos hongos a crecer y viene todo ese daño en la flora intestinal. Entonces, yo prefiero preparar el terreno. Eso es lo ideal. Doctor, ¿cuál es el mejor
desparasitante? No sé por qué, pues realmente yo hace mucho tiempo no utilizo desparasitantes, ni mucho menos lo formulo, ni me lo formulan, no. Para mí, lo mejor que hay para desparasitar un organismo son los probióticos. Son los probióticos. Si yo tengo una dieta equilibrada, alcalinizante y consumo probióticos, sé que no tengo que utilizar desparasitantes, a no ser de que ya sea, como digo yo, en un caso agudo. Ya en un caso agudo, la cosa cambia. Yo cuando veo esos pacientes con problemas de parásitos que están en un choque agudo, lo he visto muchos médicos como lo tratan. Colonterapia con implantes de probióticos por vía rectal. Y ozono, pero de tipo bioquímico, de tipo alopático, no podría decirle. Ok. Me hice un lavado colónico, casi me desmayo mientras estaba en el proceso. Lo hice con un profesional. ¿Qué sería lo que me ocurrió? Depende de cuántos litros y se haya utilizado, depende de cuántos litros se haya utilizado, qué sustancia sea la que le hayan aplicado y la experiencia que se tiene. Por eso digo yo, uno debe empezar con poco. Por eso digo yo, eso debe ser una escala, 5 litros, 10 litros, 15 litros, 20 litros. ¿Quién sabe cuál fue la experiencia? Por eso digo yo, el que empieza con una hidroterapia colónica con 20 litros está loco, porque eso puede pasar. ¿Cuál, los métodos sugeridos para el dengue, cuáles son? Los métodos sugeridos para el dengue. Nosotros a nivel de biomagnetismo tenemos unos puntos y también equilibramos el pH, pero no sé si están preguntando por algo natural aparte de los magnetos de los imanes. Ah, no, si a mí me preguntan, mire, si a mí me preguntan, ¿usted quiere combatir el dengue en manera específica? Yo primero, vuelvo y repito, detoxificación y drenaje, inmunomodulación y soporte celular y orgánico. Es que eso es para todo, eso no es para una, ni para dos, ni para, es para todo. Y si usted me pregunta a mí, quiero tratar el dengue en forma específica, utilizo un zapper. No sé si conocen el zapper. Sí, Utilizo el sí. zapper porque el zapper me destruye por biofrecuencia el virus del dengue. Como trato yo utilizo un sistema que se llama Life System, que es un bioquantum, y con ese trato muchísimas cosas a través de la biofrecuencia. Pero eso sí, ya, que haya coherencia, detoxificación, drenaje, inmunomodulación. Le doy. Para mí, todo paciente debe tener probióticos. Todo paciente debe tener probióticos. Son cosas que así digamos que no deben haber protocolos. Por eso digo yo, hay que cosas muy sencillas. Alimentación, probióticos. Todos los seres humanos tenemos problemas de nuestra flora intestinal. Y por ahí empieza. Muchas veces con solo eso vamos a alegrar el objetivo. Entonces, para el dengue, lo mismo, lo mismo. Coherencia. Y me encanta el sample. Sé que el biomagnetismo también tiene tratamientos para el dengue. Y más que para el dengue es contra todos estos virus, ¿no? A mí, yo siempre he dicho que a mí más que la enfermedad me preocupa es el paciente. Le pongo mucho cuidado a la enfermedad, pero realmente es el paciente. Mi estrella es el paciente, no la enfermedad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pensemos en algo, miren, nosotros no nos podemos comprometer a que vamos a aliviar a todo el mundo. Pensemos en una pista de un aeropuerto. Entonces, el avión empieza su carreteo. Eso lo expliqué al principio. Su carreteo, fenómenos de excreción, diarrea, fenómenos de inflamación, fiebre, fenómenos de deposición, se empiezan a depositar las toxinas en la matriz, fenómenos de impregnación, ya las toxinas hacen parte de la matriz. Aquí hay algo que se llama el corte biológico. O sea, de aquí para acá es agudo y de aquí para acá es crónico. Después de la impregnación ya se daña la célula, empieza la mala respiración y viene que los fenómenos de degeneración celular. Ya la célula se empieza a degenerar. Y por último, la diferenciación celular, que es el cáncer. Entonces, esta es la pista.
yo empecé mi recorrido aquí y voy en mi recorrido y aquí hay alguien que se llama la cabeza, el cerebro, la torre de control. José Fernando, estás actuando mal. Corrige, corrige, por favor, corrige. Entonces yo aquí paro y me devuelvo. Por eso vienen esos agravamientos. Por eso hay gente que dice, venga, lo que hay que estoy viniendo donde este médico me dio mal aliento, me llené de barros. Eso se llama vicariación. O sea, el organismo empieza a botar esas toxinas que nosotros no dejamos salir en determinado momento. Entonces viene el médico y dice, ah, se llenó de barros. Y el paciente, mire cómo me llené de barros. Y se pone a tomar antibióticos y cremas para la piel y vuelve y tapona antibiológicamente la excreción del organismo. Hay que estar alerta y advertirle al paciente empiecen a hacer ayuno terapéutico en forma seria y verá que les va a dar mal aliento, caspa, chucha, pecueca. ¿Por qué? Porque el organismo empieza a botar todas esas toxinas. Si nosotros no dejamos que el organismo excrete y empezamos a taponar otra vez antibiológicamente, no hicimos nada. Entonces, miren, yo aquí estoy, este es la torre de aborte, aborte, aborte. Entonces, el avión empieza a parar aquí y se regresa. Pero si el avión ya viene aquí, en un fenómeno de degeneración celular ya para diferenciación celular para cáncer, es más difícil el tratar. ¿Que el milagro se puede dar? Sí, sí se puede dar, pero es más difícil. Por eso, todo parte de este corte biológico, lo agudo y lo crónico. En otras palabras, mitocondria sana, mitocondria enferma. Eso lo tengo que tener yo en cuenta en los pacientes en el momento de establecer mi diagnóstico y mi plan de tratamiento. Ok, una de qué probióticos recomienda y que si lo puede tomar una persona que no tenga una dieta alcalina. Claro, los probióticos lo puede tomar todo el mundo y a cualquier edad. Hay muchos probióticos. Yo no me caso con ninguno. Miren, la verdad es que me gustan mucho los probióticos. Ojo, ojo. Un probiótico que vendan en una tienda, en una vitrina, con 45 grados de temperatura, yo no le creo a eso. Lo barato sale caro. Entonces busquen probióticos con buenas prácticas de manufactura, de laboratorios que tengan todos sus registros como es, que tengan un almacenamiento decente, porque eso es importantísimo en el momento. ¿Y cuál se van a tomar? Rótenlos, rótenlos, porque los probióticos, este tiene una cepa, este tiene otra cepa, este tiene otra cepa, entonces rótenlos. ¿Durante cuánto tiempo? Toda la vida si quieren. Yo no le veo ningún problema. Para un niño de 10 años con autismo, trabajarle una caries. El niño no es verbal, se estresa demasiado con los consultorios y los médicos. Han tenido que utilizar anestesia para poderle hacer hasta para la profilaxis. ¿Qué recomendaría para poderlo tratar en odontología neurofocal? Un pediatra neurofocal. Miren, los pediatras, yo les voy a decir la verdad, zapatero a tus zapatos, los pediatras tienen una formación específica. La persona que hace esa pregunta, mire, un niño con autismo no es un niño para una EPS. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento que se le debe dar a ese niño requiere de tiempo y de un personal muy especializado. Entonces, ¿es posible usar la sedación? Sí. Si el niño llega a conectar con el profesional, porque se dan los casos con autismo, no hay ningún problema, pero ese niño necesita tiempo, dedicación, un pediatra con conocimiento y si toca la sedación, hay que hacerlo. Hay pediatras neurofocales que sé que le van a ayudar mucho porque ese es el caso nuestro, lo veo aquí todos los días. Tengo muchos niños con cierto tipo de problemas y el pediatra es fundamental. Y sobre todo, ojalá un pediatra toreado con buen conocimiento porque los hay pero que tengan el conocimiento de la neurofocal. ¿Por qué razón? Miren, no hay medicamento no hay material odontológico bioenergético, no lo hay.
todos los materiales de uso odontológico, absolutamente todos los materiales de uso odontológico, de una o de otra manera, son citotóxicos. ¿Qué hacemos en odontología integrativa, en odontología neurovocal? Desintoxicamos, drenamos. Utilizamos drenadores específicos para los materiales odontológicos. Hacemos la terapia neural para restablecer los potenciales eléctricos. Testeamos el material y el medicamento. Yo no le pongo un material a nadie si no he testeado que ese material no me lo inflama o no me lo degenera. Porque existen los equipos, o por eso digo, se puede hacer con VAS, con anillo digital de Omura, con fisioenergética, como usted quiera hacerlo. Yo tengo el Dermatron y tengo los BioQuantum para hacer este tipo de examen, pero no le coloco nada al paciente si no he testeado si me lo inflama o si me lo degenera. Eso es importante tenerlo en cuenta. Todo lo que ustedes hagan, miren, como terapeutas o como médicos, en un paciente, el odontólogo con sus materiales y sus tratamientos, a veces se les puede tirar el proceso de detoxificación y de drenaje y de soporte inmunológico. Eso es importante tenerlo en cuenta. A mí me llegan pacientes que no han podido tener hijos. Resulta que el problema era una corona metal porcelana con núcleo y endodoncia en la parte de adelante. Entonces llegan otros y dicen, hay que sacarle ese diente. Entonces eso se volvió exodoncismo puro. Otros llegan con problemas hepáticos y es porque tienen una endodoncia en un canino y de pronto tienen un núcleo. Otros llegan con un problema de colon y resulta que el problema está en los premolares o en los molares porque tienen unas coronas, unas amalgamas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en una época, en un momento de la vida? Que se agarraron los pacientes a quitarse los dientes y quedaron muecos, literalmente. Y les pusieron unas cajas con acrílicos, acrílicos llenos de sales de metales pesados. Los acrílicos de uso odontológico tienen cadmio, que es altamente citotóxico. Entonces hay que buscar un acrílico libre de cadmio con características especiales para cada paciente. Por eso hay que testear los materiales, por eso hay que testear los medicamentos. Y ninguno de esos pacientes que le conté, ni la que no podía tener hijos por este diente, perdió el diente. Le hicimos una endodoncia biológica, le cambiamos la corona que tenía por una libre de metal, por una cerámica libre de metal, le hicimos terapia neural y le mandamos drenadores. Tiene 2 hijos en este momento. No uno, tiene 2. No fue el milagro de la odontología, fue el trabajo de todos los profesionales. Pero inmediatamente desbloqueamos ese diente anterior que relación dientes-órganos, diente anterior, terreno genital y terreno endocrino, la paciente respondió favorablemente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, doctor. Hay un par de preguntas más, pero ya se nos está alargando un poquito ya la hora. Me gustaría de todas maneras que nos dieras a conocer un poco acerca de ACOMEP, para quienes quieran inscribirse, de Martes de Salud, que es un programa que tú tienes todos los martes, muy interesante, donde se aprenden muchos temas y hay muchos conferencistas. Entonces, si nos regalas eso en estos últimos minuticos. Bien, perfecto. Se los voy a decir aquí, se los voy a contar. Mira. Existe la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas, se llama ACOMED. Todos, pues ya llevamos 20 y pico de años, todos nuestros profesores, nuestros maestros están ahí, el doctor Ovirne, ustedes van a entrar a una página que se llama en YouTube, doctor José Fernando García, así como lo escuchan. En YouTube ustedes buscan doctor José Fernando García y van a encontrar un programa que se llama Martes de Salud. Ahí hay 200 conferencias. Y estamos todos esos que estamos en ACOME y hay personas de España, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, Argentina. Ese programa es abierto para que ustedes todos vean las conferencias que están ahí. Y ACOMED es un programa que hacemos con ACOMED, con odontologianeurofocal.com, para que tengan en cuenta eso, odontologianeurofocal.com. Es una página donde estoy tratando de abrir la odontología neurofocal para Hispanoamérica. En ese programa, pues hablamos de ACOMED. ¿Y ACOMED qué es? Es el gremio de la medicina alternativa y de las terapias alternativas en Colombia. O sea, ustedes como
Asociación Internacional también pueden hacer parte de ACONE y todo eso, y qué bueno que trabajemos juntos porque estos espacios me parecen extraordinarios. Entonces, los que quieran, ACOMEP, Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas. A, C, O, M, E, B de burro, ACOMEP.com. Y la otra es odontologianeurofocal.com y YouTube, doctor Dr. José Fernando García. Ahí van a encontrar todo. Y bienvenidos, ahí encuentran conferencias de lo que quiera y nos reímos. Y todos los martes a las 7 hacemos en vivo, pero esas conferencias quedan ahí en YouTube para los que las quieran ver. Doctor Gustavo, feliz. Perfecto. Qué Muy gusto tan feliz, agradable. doctor. Le quedan las puertas abiertas, muy enriquecedora su conferencia. Acá por el chat también muchas felicitaciones. Que prendan esas cámaras y tomemos la foto, pues, para tener el Sí, a ver, recuerdo. por favor, los que quedamos, porque alcanzamos a estar 60 y algo, conté yo. Vamos a ver acá. Por favor, abramos las cámaras, a ver quién es Los que más. quieran salir en la foto. Ya hay 2, 4, 5, ya vamos para 20. Ahora ahí va juiciosa, por favor, mire para adelante. Eso. A tomar. A ver, yo la voy a tomar también desde aquí. Qué pena, un Ah, segundo. Quiero tomar una de ellas. Yo creo que todos pueden tomar foto, ¿no? sí, claro, todos pueden tomar fotos. ¿Dónde está el botón? Allá. Vean, Luz Mary Muñoz lleva un rato diciendo que si la dejamos entrar, ya le di que sí. Bueno, uno, dos, tres, whisky. Ahora yo voy acá también. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Esa está la primera página? Vamos con la Vamos a ver. segunda. Espérate, a ver, la primera página, sí. Guardo esta anterior. Vamos con la segunda. Otros poquitos. Todavía hay más tímidos. Listo, vamos con los que estamos. Vea ese fondo de Juan José. Ave María. Juan José es uno de los pioneros de biomagnetismo, es un compañero que está en Maestro, mi maestro. Argentina. Sí, en Y él Argentina. entrevistó al doctor Isaac Gois Durán. Fue una de las mejores entrevistas que yo he visto de hace mucho tiempo. Juan José, te voy a dar, te me perdiste, te voy para que hables un poquito si quieres hablar, que me hiciste. Allá está abajo. Ah, sí, espérate, ya te voy a abrir. Dale, Juan José. Tiene el micrófono apagado. Juan José, ¿no te abre el micrófono, por favor? Ahora sí, ahora Eso. Hola, sí. Juanjo. Ahora sí, ¿cómo está, doctor? Un gusto a toda la gente, qué interesante. Mientras lo escuchamos, compartíamos ahí por mensaje privado, qué interesante lo de la ortodoncia, lo de la limpieza colónica. Aquí en la Argentina no se estila mucho el tema de la limpieza, pero por una cuestión de que tampoco hay difusión de esta terapia y profesionales que la hagan, pero es súper interesante. Y con respecto a lo que decía Gustavo, sí, tuve la tarea de poder interpretar qué es lo que necesitaba el doctor Boyce en esa época, y siempre hacemos una especie como de chascarrillo con el doctor Mena, porque decíamos, se tuvieron que juntar gente de diferentes países para poder darle una mano al doctor y difundir esa terapia. Y bueno, todo esto que está pasando ahora, yo creo que es gracias a eso y en buena hora y que siga. Y qué bueno la invitación, doctor, de seguir aunando asociaciones, me parece maravilloso, porque mis padres, ya viejitos, decían, la unión hace la fuerza. Sí, señor. Es Y, correcto. y hoy casualmente, si estuviera vivo todavía, el doctor Mena estaría cumpliendo años. Hoy es la fecha de su cumpleaños. Él nació en el año 41. Estaría por los 82 años y las matemáticas no me funcionan. No me engañan. Bueno, Estaría. lo hizo posible que hoy nos Ujú. reuniéramos. Sí, Puede señor. ser. Bueno, nada pasa porque sí, ¿no? Sí. Correcto.
No, para Así mí, que bueno. para mí me encantó, veo un grupo extraordinario, maravilloso, muy buena recepción de la gente, muy buen grupo. Pues me imagino que la conferencia, no sé si, sí, la estás grabando, entonces. Sí, yo la comparto y lamentablemente no nos pudo acompañar el doctor Jorge Mena, se encuentra dictando unos cursos en Francia y por diferencia horaria, mañana tiene curso, entonces era muy complicado, No. pero desde la distancia le mandamos un abrazo también al doctor Jorge Mena. Déjelo descansar. Un abrazo. A Sí, todos, señor. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, para todos invitados en el mismo link para dentro de 8 días, una conferencia que va a ser complemento a lo que se vio hoy, también muy interesante. Pueden invitar a más personas, no hay inconveniente. Quien no se pueda conectar, yo sigo compartiendo. Si por alguna razón no les llega el enlace del video, me escriben por interno y cualquier cosa son bienvenidos. Muchas gracias y una buena noche para todos. Y gracias, Gracias a Gustavo, por todos. todo el esfuerzo, y José Fernando García, doctor, muy excelente plática. Vamos a volverle a escuchar para beneficiarnos más profundamente de ella. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para los Muchas dos. gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, Gustavo. Con Gracias, mucho gusto, doctor. Gloria. Muchas Buenas gracias, noches. doctor. Bendiciones. Muchas Gracias. bendiciones.